Un día antes del fin del mundo, fui recogida por mis padres, los millonarios. Una impostora, un hermano sin escrúpulos y un padre partidista. En la fiesta de bienvenida, mi padre sacó 2 fotos de villas y me preguntó cuál me gustaba más. Frente a la preocupación de la impostora y la amenaza de mi hermano, elegí el castillo oscuro y cerrado que parecía una casa embrujada. Mi padre me dio un golpe en el hombro y me dijo que era una niña sensata. Yo sonreí. Ellos no sabían que había renacido. En la vida anterior, fui la salvadora, pero mi padre villano me arrojó a una horda de zombis con sus propias manos. En esta vida, solo me salvaré a mí misma. 1. De repente, me encontré en la fiesta de bienvenida de mi retorno a la familia. Me quedo con esta, dije con un leve sonrisa, mientras cogía la foto de la mano derecha de mi padre, frente a sus ojos sorprendidos. Se trataba de un castillo pequeño y extrañamente siniestro, con una base de pintura gris-negra, un muro exterior muy alto y 3 pisos, cada uno con solo una pequeña ventana. Daba una sensación de opresión. El hombre de enfrente claramente no esperaba que yo eligiera así y la mano que sostenía la otra foto se detuvo un momento. La villa era sumamente lujosa, de un tamaño exagerado, con ventanales en todo el primer piso, una vista abierta y se encontraba en el distrito de lujo del centro de la ciudad, rodeada de residencias de magnates y personalidades. Entonces, esta villa será para Martina, dijo mi padre. Asentí y justo en ese momento, me encontré mirando a los ojos de Martina, incapaces de reprimir su excitación. ¿En serio, papá? Pero no tienen que complacerme, que mi hermana elija la que más le guste, dijo ella, pero sus ojos se clavaron en mí, temiendo que me arrepentiere. Sonreí y le dije, claro, no me arrepentiré. La mirada de mi padre se desvió entre nosotras y finalmente, con una expresión de disculpa, sacó una tarjeta de su bolsillo y me la dio. Te hemos hecho sufrir durante estos años, pero ahora no eres apta para heredar la fortuna familiar. Con este dinero, compra lo que quieras, dijo. Sin dudar un momento, tomé la tarjeta y le di las gracias de manera mecánica. Quedaban 10 horas. Quedaban 10 horas para que los zombis irrumpieran en la ciudad B. No podía esperar un momento más, cada segundo perdido era un aumento de riesgo. El gran salón estaba lleno de gente. Yo era la protagonista del día, pero nadie se preocupaba por mí. Hace 17 años, fui intercambiada malintencionadamente por la empleada doméstica de la familia. De niña rica, me vi reducida a vivir en el campo, y desde pequeña, fui ignorada y maltratada. Alguna vez, soñaba con una familia feliz y rica. Pero ya había vivido una vez. En la vida anterior, quería salvarlos, pero me traicionaron y me mataron. En esta vida, solo me salvaré a mí misma. Mientras nadie me estaba mirando, me di la vuelta, pero Diego me detuvo. Era mi hermano biológico, pero estaba dispuesto a defender a la impostora que se había apropiado de mi lugar durante 17 años. Diego frunció el ceño y dijo, ¿qué tramas estás tramando? No te decíamos que elijas lo que más te gustara. ¡Qué idiota! En la vida anterior, cuando elegí lo que me gustaba, me hizo un sinfín de burlas. Ahora que cambié de idea, vuelve a meterse en mis asuntos. No, simplemente me gusta este. Tengo autismo, respondí. Él se rió con sarcasmo y dijo, con eso, Martina se sentirá muy culpable. Seguí su mirada hacia Martina, que estaba fingiendo estar incómoda y jugueteando con sus dedos. La culpa no mata. Déjate de quejas, dije y lo empujé, saliendo corriendo con la falda en la mano, rodeada de miradas malintencionadas, mientras sacaba el teléfono y llamaba a Javier. Mi querida hermana. Aún me recuerdas ahora que has vuelto a la alta sociedad, dijo él. Él era otro niño recogido por mi madrastra. Aunque solía hablar sin respeto, era la única persona en el mundo en quien podía confiar. Calla. Ven a recogerme en 20 minutos, ahora mismo, le dije con un tono de voz que apenas contenía las lágrimas. El chico al otro lado del teléfono, al escuchar mi tono raro, se puso en marcha inmediatamente. Quedaban 10 horas, me dije a mí misma, todavía había tiempo. 2. Ya había renacido una vez. Así que sabía perfectamente. 10 horas después, a las 10 de la noche, aparecerían innumerables drones en el cielo de la ciudad B. Los drones rociarían polvo blanco, y en el momento en que la gente lo tocaba, perdería el conocimiento, sus manos y pies se doblarían y doblarían de una manera extraña y emitiría extraños sonidos como los zombies en las películas de desastre. Al principio, mucha gente pensó que se trataba de un gran arte de actuación, hasta que los zombies vieron a los humanos quietos y corrieron hacia ellos a toda velocidad.
se escucharon gritos ensordecedores, y el fondo era un rojo deslumbrante y restos de cuerpos humanos. Yo vi todo esto en la televisión. La reportera transmitía en directo, y al siguiente segundo, un zombi le mordió el brazo y la cámara se cayó al suelo con un ruido seco. El rostro del presentador se distorsionó poco a poco, sus pupilas se estremecieron violentamente y finalmente cambiaron de marrón oscuro a un color pálido y verde. A través de la pantalla, presencié como una valiente reportera de guerra se convirtió en un monstruo que debía ser combatido. Las armas no podían afectar a los drones y la policía estaba impotente. El polvo se roció durante 3 días y 3 noches. 3 días después, la temperatura se enfrió repentinamente. En julio, la temperatura en la superficie era menor que 0. La ciudad B estaba sin vida. Todo sucedió con sorprendente rapidez. Un segundo antes de que aparecieran los drones, el mundo no mostraba ningún signo de anomalía. En la primera vida, me quedé en la gran villa del centro de la ciudad como quería. El primer día del fin del mundo, una multitud de zombies irrumpieron. En el momento de la crisis, el sistema se despertó. Los dulces eran la energía que alimentaba el sistema. Pensé que era la elegida y hice todo lo posible para salvar a todos los que podía. La oleada de zombies, el clima extremadamente frío, la traición de los demás. Me enfrenté a burlas y críticas, advertí a todos y los ayudé agotada después del estallido del desastre, pero mi familia me traicionó. Justo antes de entrar en la zona segura, me arrojaron sobre la muralla. Afortunadamente, tenía una segunda oportunidad. La voz en mi cabeza volvió a sonar. Anfitriona, esta es tu última oportunidad de huir del fin del mundo. Tienes que aprovecharla con cautela. 3. Mientras Javier venía a recogerme, busqué rápidamente en línea una fábrica local de materiales compuestos. Pedí rápidamente una serie de cercas electrificadas para mi castillo pequeño. El dueño de la fábrica parecía sorprendido. ¿Cerca electrificada para una vivienda privada? Sí, últimamente hay muchos ladrones. Además, afila las puntas de los ganchos en la barandilla, que sean más afiladas. El precio no es un problema, dije y colgué el teléfono. Estaba a punto de pedir en línea el envío a domicilio del supermercado, pero recordando lo que me pasó en la vida anterior, me detuve. En lugar de eso, pedí una serie de dulces. En la vida anterior, quería salvar a todos con avidez. Nadie podía intercambiar dulces por energía excepto yo. Había demasiada gente que salvar, y aunque tuviera montañas de dulces, no podían satisfacer el consumo de la gente. En esta vida, ya no soy la salvadora. Dean, anfitriona, ¿en qué puedo ayudarte? Consulta el saldo de dulces, dije. Dean, nuevos ingresos 99.999, total 999.99. Los dulces se pueden intercambiar por energía y algunas armas, pero no incluyen comida ni ropa. Además, para que nadie se dé cuenta de la existencia del sistema, el sistema no puede crear objetos de la nada delante de los demás. Mientras estaba pensando, Javier llegó en una furgoneta. Abrió la puerta y salió del vehículo, con una expresión de impaciencia. ¿Qué pasa? Di rápido, tengo que volver al trabajo. Lo examiné detenidamente. El pequeño molesto que solía seguirme había crecido. Con esos músculos, sería un gran guardia en mi casa segura. En la vida anterior, también debido a sus excelentes condiciones físicas, se convirtió en uno de los primeros miembros del equipo durante nuestro camino hacia la zona segura. Murió sin dejar rastro. Ahora te digo que quedan 10 horas para el fin del mundo y que los zombies van a entrar en la ciudad. Tenemos que acumular provisiones para sobrevivir. ¿Me crees?, le pregunté. Él comenzó a reírse, pero yo lo miraba con expresión seria. Después de un rato, abrió los ojos y vio que no tenía intención de explicar el chiste. ¿Estás en serio?, preguntó. Estoy en serio, respondí. ¿Tu sociedad científica te ha dado la noticia? Entonces, ¿por qué no te vas volando en un avión?, preguntó. No era que no quisiera salir. Ciudades en un radio de cientos de kilómetros estaban sufriendo al mismo tiempo. El único avión que podía llevarme al extranjero estaba programado para partir justo a las 10. El aeropuerto en las afueras era el primer lugar donde se roció el polvo blanco. No podía arriesgarme. Deja de hablar tonterías. Solo te pregunto, ¿quieres vivir o no?, le dije. Javier pensó seriamente en mis palabras, que parecían un chiste. Quiero. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. 4. Quedaban 9 horas para el lanzamiento. Llevé a Javier al supermercado. Dividimos el trabajo. Él se encargó de la comida y yo de los artículos de uso diario.
Con un carrito de compras en cada mano, subí rápidamente al segundo piso. Toallas higiénicas, bragas desechables, baterías y luces. Llené 2 carritos solo con eso. Puse los carritos en fila para pagar. La cajera me lanzó una mirada sorprendida. ¿Compra tanta cosa, hermana? ¿Es el fin del mundo?, preguntó con un tono burlón. Me dio un respingo. Ahí no. Es el premio anual de la empresa. Me han mandado a comprar provisiones, respondí. Ah, así que es eso. Déjame ayudarte a llevarlos, dijo. Asentí y fingí estar relajada mientras llevaba los artículos abajo, pero mi espalda estaba empapada de sudor. Esto no era suficiente. No me detuve hasta vaciar los estantes. Afortunadamente, Javier tenía su propia furgoneta, de lo contrario, sería difícil de explicar. Le di las gracias a la cajera y fui a buscar a Javier. La parte de atrás del coche estaba llena de costillas, carne de cerdo y diferentes verduras. Pero no era suficiente. La carne y las verduras se estropean fácilmente. Si queríamos vivir durante mucho tiempo, necesitábamos más comida rápida. Volví a llevar a Javier a cargar varias veces con galletas compactas, diferentes tipos de fideos instantáneos, harina y arroz. El gerente de la empresa vino a preguntar. Solo sonreímos y dije que era el premio anual de la empresa. Compramos demasiadas cosas y el gerente ofreció ayudarnos a llevarlas a casa. Pero era demasiado riesgoso invitar a alguien a casa en este momento. De repente, se me ocurrió una idea. Pensé en mis padres baratos. Entonces, envía las cosas al garaje subterráneo del Grupo Sánchez. Habrá alguien que se encargará de ellas, dije. ¿El Grupo Sánchez? ¿El grupo millonario?, preguntó el gerente, sonriendo de oreja a oreja. Asentí y pagué con mi tarjeta negra. Si era un grupo tan grande como el Grupo Sánchez, no sería extraño comprar tantas cosas. Le hice una seña a Javier para que me siguiera y le di la tarjeta de la empresa y la llave del castillo para que llevara las cosas de vuelta al castillo en secreto. Yo me marqué, apurándome a comprar otros suministros. Quedaban 7 horas y media para el fin del mundo. Tomé un taxi y fui a un concesionario de coches. El precio no importa, pero la calidad debe ser buena, dije. El dueño se inclinó con una sonrisa servil. Pagué 50 millones de euros y pude recoger el coche inmediatamente. La fuerza del dinero era realmente omnipotente. No había tiempo para modificar el coche manualmente. Tal vez podría depender del sistema cuando volviera. El siguiente destino fue la farmacia. Desinfectantes, tirantes adhesivos, analgésicos, medicamentos para resfriados, medicamentos para gastritis. El dueño de la farmacia se quedó boquiabierto al verme cargar cajas y cajas. Solo le dije que era un proyecto de caridad del grupo, que se destinaba a donar a las montañas. En plena luz del día, ¿quién iba a pensar que el fin del mundo estaba llegando? El dueño me ayudó a cargar los medicamentos con una sonrisa, e incluso me preguntó si quería hacer una tarjeta de descuento. Teniendo miedo de perder el tiempo, negué con la cabeza sin cesar. Quedaban 6 horas para el fin del mundo. Llamé a Javier y escuché que jadeaba. Espero que no me estés mintiendo. Me has hecho cargar todo esto y estoy agotado, dijo. Le interrumpí con impaciencia, déjate de tonterías. He pedido 2 toneladas de ceniza vegetal. ¿Recuerdas recogerla? ¿Cuánto? ¿2 toneladas? Quizás 2 toneladas fueran pocas, pero también era incómodo almacenar demasiado. Solo esperaba un año, hasta que la zona segura se construyera. Después de resolver esto, había el agua. Llamé a la empresa de suministro de agua del castillo y les dije que, además del suministro normal diario, hoy necesitaba 100 barriles de agua potable. ¿Por qué necesitas tanto? Quiero construir una piscina. No puedo bañarme sin agua potable, respondí. El otro lado se cayó. Con el nombre de la familia Sánchez, cualquier extravagancia podía ser comprendida. Mientras el tiempo se acercaba, mi mente se volvía cada vez más vacía. ¿Estaban todos los suministros listos? ¿Qué me faltaba? Me quedé parada, sin poder recordar nada. Ah, sí. Las armas. La cerradura de la puerta no era suficiente, también debía cambiarse y reforzarse. ¿Sistema? Dean, ¿en qué puedo ayudarte, anfitriona? ¿Se puede aumentar la altura del muro? ¿Se pueden instalar armas en el muro? ¿Se pueden intercambiar dulces por explosivos y armas de fuego? ¿Se puede instalar un sistema de calefacción y un sistema solar? Dean. Todo lo anterior se puede hacer por ti.
El costo total es de 100.000 puntos de dulces. No era suficiente, estaba muy lejos de ser suficiente. Conduje hacia la fábrica de dulces más grande de la ciudad y llené el coche de dulces. Hagamos el intercambio ahora, dije. Din. Se han consumido 100.000 dulces. Saldo, 32.21. Cerré los ojos, hice una profunda respiración y volví a llamar a Javier. Hermana. ¿Ya está? Estoy a punto de morir de cansancio. Espera, no te vayas. He pedido 2 camiones de dulces. Tienes que hacer algunos viajes más. ¿Qué? Quedaban 3 horas para el fin del mundo. En la vida anterior, el fin del mundo llegó acompañado de un frío extremo. En la calle, había restos de miembros congelados por todas partes. El frío extremo duró 5 meses, y hasta los zombies comenzaron a moverse más despacio. Solo entonces tuvimos la oportunidad de llegar a la zona segura. Al recordar esto, fui a un centro comercial y compré varias prendas de abrigo. Todo estaba listo, era hora de recoger a alguien. No estaba luchando sola. Gracias a la doctora Sánchez, mi profesora de laboratorio, había sobrevivido durante todos estos años. En una conferencia científica de la secundaria, luego de hablar con la doctora por primera vez, me convertí en su discípula cerrada. En la vida anterior, la doctora desarrolló los primeros antígenos. Pero los antígenos tenían graves defectos. Una vez inyectados, aunque podían resistir el virus de los zombies, causaban defectos físicos permanentes. O se convertían en mudos o en ciegos, e incluso podían perder un brazo o una pierna debido a la reacción de rechazo del antígeno. Y la doctora fue atacada por la multitud debido a los efectos secundarios. Cuando la encontré, ya había sido apaleada a muerte la noche antes de llegar a la zona segura. Conduje hacia la casa de la doctora. Tan pronto como entré, me recibió con calidez. La nieta de la doctora, Juanito, se agarró a mi brazo con alegría. Hermana, hace tanto que no vienes a verme. Me he sentido muy triste, dijo. Tomé un respiro y acaricié su cabecita, luego le dije a la doctora con un tono extremadamente serio. Maestra, no hay tiempo. Tienes que venir conmigo ahora mismo. Quedaba 1 hora para el fin del mundo. Le describí la situación futura a la doctora en pocas palabras. La doctora pensó un momento y luego entró en el laboratorio. Me dolía la cabeza. Sabía que sería difícil convencer a esta mujer materialista. Mientras me estaba frotando la frente, vi cómo la doctora recogió rápidamente su maletín de experimentos. Vamos, dijo. Mientras estaba conduciendo con atención, un teléfono sonó. Laura, ¿estás loca de hambre? ¿Qué cosas has comprado y mandado a casa? Luego llegó una voz suave, hermano, no digas eso. Era la voz de Diego, con un tono de burla descuido. En mis 2 vidas anteriores, me preguntaba por qué este hermano que apenas conocía tenía tanta hostilidad hacia mí. Hasta que en la segunda vida vi cómo se arrodillaba para consolar a Martina, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, y le decía una y otra vez, Martina, no temas. Incluso si tengo que morir, te protegeré. Estaban atrapados en la villa, con los rostros desfigurados de los zombies impuestos en el cristal exterior. No pude soportarlo y los ayudé a recoger provisiones. Y luego, Diego me dio somníferos y le dijo a mi padre adoptivo que me arrojara sobre la muralla justo antes de la seguridad. Los zombies debajo de la muralla emitían ruidos extraños y su cuerpo despedía un olor podrido. Se extendían hacia arriba siguiendo el olor de los vivos. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Pude solo ver cómo Diego levantaba mi cabeza y Antonio levantaba mis pies, y me arrojaron suavemente a la horda de zombies. Martina una vez había enfurecido a todos por sus errores personales, y todos firmaron una petición para cancelar su derecho a ser rescatada. Querían matarme para dar un lugar a Martina en el rescate. ¿Sigues comprando estas cosas raras en nombre del Grupo Sánchez? ¿Crees que nadie irá al garaje durante el horario de trabajo y no te descubrirá? 3 preguntas me hicieron sudar frío. Yo. Claro, ya sabía que una campesina como tú no había visto nada. Compra lo que te guste, pero no acumules estas cosas inútiles, que solo haces que parezca que la familia Sánchez te trata mal. Martina volvió a intervenir con suaveza. Si a la hermana le gustan los caramelos, puedo comprarle más. Hermano siempre habla con franqueza. Hermana, no te enfades. Me quedé sin palabras. Aunque eres mi hermana, no tienes la formación adecuada. Al final, parte de la empresa familiar irá a Martina. No te plantees nada. Lo sé, respondí. En ese momento,
Abrí los ojos con terror. La señal del camino se abrió y un líquido desconocido salió a la superficie. El líquido anaranjado quemaba los árboles donde se extendía. No era muy visible en la noche a las 9. Era magma. Ah. Un grito se escuchó detrás del coche. ¿Qué es ese sonido?, preguntó Diego, pero ya no tenía ganas de responderle. Juanito estaba llorando. El grito provenía de una mujer en el borde del camino, que fue derribada y su cuerpo fue desgarrado por una figura. Rápidamente, la cabeza de la mujer emitió un sonido seco. Ella se levantó después de la grave herida. Un rostro retorcido se pegó a la ventanilla de mi coche, detenida por el semáforo. ¡Ah! ¿Qué es esto?, gritó Juanito, asustado. Sus ojos estaban turbios. Levanté la cabeza, perpleja. ¿Era nieve? No. Esta vez, el lanzamiento fue 1 hora antes que en la vida anterior. Apreté el aliento y aceleré al máximo. La figura retorcida fue arrastrada debajo del coche inmediatamente. El anciano y el niño detrás estaban demasiado asustados para decir una palabra. Afortunadamente, era las 9 y no había tráfico. Los pocos peatones que había por ahí estaban huyendo desesperadamente. Algunos, sin importar el peligro, gritaban y se arrojaban hacia mi coche. Detrás de ellos, un zombi con la boca llena de sangre corría hacia nosotros con un rugido. Detuve la respiración por un segundo, luego encendí el limpiaparabrisas y empecé a avanzar con fuerza. La superficie de la tierra seguía abriéndose. Entonces me di cuenta de que lo que quizás no era sudor frío, sino que era debido a una temperatura claramente más alta que de costumbre. ¿Estás viendo una película de terror?, preguntaba Diego, sin parar de hablar. Justo entonces, entró una llamada de Javier. Hermana, esa mujer no está bien. Mi nariz comenzó a sudar, pero aún así le respondí. ¿Qué pasa? Esa mujer se refería a mi madrastra, la ex empleada doméstica de la familia Sánchez que nos había maltratado desde pequeños. Ella sabe que te has mudado a una casa grande y consiguió tu teléfono para que la recojas. Luego, comenzó a gritar y ya no ha dado noticias en media hora. Tranquilo, Javier. ¿Ves si la cerradura de la puerta principal ha sido cambiada? ¿Cambiada? ¿Cuándo? Parece que el muro también es más alto. Hermana, debemos ir a ver a esa mujer. Solté un suspiro de alivio. No te preocupes por esa mujer. Quédate en casa y no abras la puerta a nadie. Volvemos inmediatamente. Colgué el teléfono y vi que había una multitud adelante. Hay un coche. Hay un coche. Es una mujer. Deténgala, este coche es nuestra única esperanza. Detrás, los zombis se acercaban. Delante, la multitud tenía malas intenciones. Esa gente tenía herramientas agrícolas en las manos y estaba cubierta de sangre. Eran más de 40 hombres robustos, con una luz extraña en los ojos de desesperados. En menos de media hora, las cosas habían llegado a este extremo. No había más remedio. Sistema, una granada. DIN. Uso del arma granada. Saldo de dulces, 88888. ¿Tan cara? El sistema no respondió. La granada cayó del cielo y abrió el camino adelante. En la vida anterior, me esmeré por otros durante toda mi vida, y aún estaba siendo culpada todos los días antes de morir. Afortunadamente, ya estaba acostumbrada a la vida y la muerte de las personas. El coche se dirigió rápidamente hacia la ciudad. Los drones aún no habían llegado aquí. La ciudad todavía estaba en un estado de paz. Al darme la vuelta, vi que la doctora vomitaba, pero no me atreví a abrir la ventana para dejar entrar el aire. Aguanta un poco más. Ya casi llegamos, dije. Afueras, los peatones iban y venían. Tomé el teléfono de la doctora y escribí en la pantalla "Huir" en letras grandes. Luego, hice sonar el claxon y parpadeé las luces del coche. Pero nadie hizo caso. Justo antes de que llegara el policía, atravesé el semáforo en rojo y me marché. A través de la ventana, vi a una mujer que llevaba a un niño de la mano, que miró el teléfono y su rostro se volvió pálido. Ella cogió al niño y se dio la vuelta para marcharse. Pero era demasiado tarde. El cielo estaba oscurecido por una masa negra. Eran los drones. Si hubiera abierto la ventana, el polvo podría haber entrado por la ventanilla. Los gritos se oían por todas partes. Sin mirar atrás, me dirigí hacia el destino. A las 10 en punto, llegamos. Sistema,
¿Se puede cambiar el sistema de calefacción por uno de refrigeración? Dean. Anfitriona, si se puede intercambiar. Se necesita un suplemento de 8.888 puntos de dulces. Sabía bien la limitación del sistema. El precio de las cosas no se basaba en su rareza, sino en la urgencia con que las necesitaba. Intercambio, dije. Dean. Saldo restante, 80.000 puntos de dulces. El repentino aumento de temperatura me alertó. Debido al frío extremo de la vida anterior, subconscientemente pensé que esta vida sería igual. Resultó que era aleatorio. Hermana, ¿has visto las noticias? Javier vino a recibirme. Le dije que cerrara rápidamente la puerta y le añadí 2 cerraduras más para estar segura. La doctora salió temblando, con Juanito en brazos. Llevó mucho tiempo sin decir nada. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó. El canal de noticias estaba lleno de sangre y humo de pólvora. La policía estaba presente, y había tiroteos constantes, pero yo sabía que no podían resistir mucho. Con el fin del mundo, la ciudad B pronto se convertiría en una ciudad muerta. Zombies, virus, calor, intrigas. No importaba cuántas veces lo viviera, todavía sentía miedo. No era necesario que yo dijera nada, las noticias lo explicaban todo. Forcé una sonrisa, al menos aquí, podemos vivir en paz durante mucho tiempo. Les aconsejé que, mientras todavía había agua, se dieran un baño caliente para aliviar un poco la tensión. Todos lo hicieron con tristeza. Yo me senté en el salón y miré las noticias en silencio. El presidente del Grupo Sánchez ofrece 300 millones de euros para recopilar voluntarios para llevar a su hijo de vuelta a casa. Diego todavía estaba en la empresa, flirtando con Martina. Mientras miraba las noticias, me dormí sin darme cuenta debido al cansancio. Un mes después, el mundo exterior había cambiado por completo. La diferencia de temperatura entre el día y la noche era enorme, podía llegar a 60 grados. A temperatura de 10 grados bajo cero, se podía pasar la noche cubierto con una manta. El castillo no estaba en un lugar apartado. Había varios edificios de apartamentos cerca. Todas las casas tenían las puertas y ventanas cerradas. De vez en cuando se escuchaban gritos desgarradores por fuera, pero los ignorábamos. Los zombies se acercaban a la puerta, pero sin nada que los atrajera especialmente, no intentaban forzarla. La cerca electrificada no era para evitar a los zombies. En el fin del mundo, el corazón de las personas era más que cualquier cosa. La doctora dijo que para fabricar un antígeno, necesitábamos un espécimen de saliva de zombi. Le di los datos que conocía de la vida anterior, la doctora se sorprendió un momento, pero luego negó con la cabeza. No es un problema de datos. Necesitamos un espécimen para hacer un experimento real, dijo. Justo cuando estábamos preocupándonos por la muestra de saliva, a principios del segundo mes del fin del mundo, un dron cayó del cielo. El dron pasó con precisión por encima de la horda de zombies y comenzó a registrar casa por casa. Les dije a todos que cerraran las cortinas y solo dejar una pequeña rendija para observar. El dron comenzó a registrar los edificios de apartamentos cercanos. Con un telescopio, observé desde el desván y encontré en el balcón del 14º piso de un edificio lo que parecía ser el controlador del dron. La mayoría de las casas estaban abandonadas. Debido a que las puertas de acceso estaban cerradas, los zombies no habían entrado en las residencias. A la noche del 7º día, me desperté con los gritos. La ventana panorámica del balcón del 4º piso estaba cerrada, y había sangre en todo el cristal. Un hombre sostenía a una mujer sin vida, mirando a su alrededor. Tenía un gran saco en cada hombro. El dron todavía estaba volando a su alrededor. Sus ojos, como los de un águila, se fijaron rápidamente en mi casa. Apreté el aliento. De repente, una mano me dio un golpe en el hombro. Yo estaba a punto de gritar, pero alguien me cubrió la boca. Javier tenía una expresión seria. Alguien nos ha detectado. Miré hacia afuera a través de la rendija. La comisura de los labios del hombre mostraba una sonrisa. Le di un golpe en el hombro a Javier y lo llevó al sótano. Abrí la caja fuerte y había un cajón lleno de armas de fuego. Le dije a Javier, que estaba asombrado, no pasa nada. Deberían preocuparse de que los estemos vigilando nosotros. En el momento de la crisis, se veía el verdadero corazón de las personas. Mi padre barato estaba demasiado ocupado con su propio asunto y no había dado noticias desde el estallido del fin del mundo. Pero Diego y Martina probablemente habían sido salvados. En la mañana del 10º día, vi el estado de Martina en Facebook. Estaban en el viejo hogar de la familia Sánchez, igual que en la vida anterior.
Martina publicó fotos llenas de provisiones con la leyenda, un pequeño fin del mundo, resuelto. Maldita idiota. Ni siquiera le di me gusta. Mi atención estaba en ese hombre. Mi intuición me decía que no era simple. Pero me dio una idea. Sistema, intercambio un dron. DIN. Dron intercambiado con éxito. Saldo restante, 44.444 puntos de dulces. No tuve tiempo de quejarme del sistema tan caro. El calor durante el día era demasiado intenso y el dron podía tener problemas si salía. Esperé hasta que la temperatura bajara por la tarde y lancé el dron en secreto. Supervisé todo desde la pantalla del teléfono, buscando la oportunidad de extraer saliva de zombie. Juanito se acercó sigilosamente y dejó una taza de sopa de costillas al lado mío. La hizo el señor Javier. Prueba, hermana. Chico, ¿por qué ella es hermana y yo soy señor Javier? Le lancé una mirada a Javier para que callara. El dron avanzaba tambaleante y atrajo a un montón de zombis. Era demasiado difícil. Si bajaba, los zombis lo atraparían y el dron, intercambiado con la mitad de mis dulces, perdería su función. Pero si no bajaba, no podía acercarse a los zombis. Justo cuando estaba ansiosa, el hombre de enfrente volvió a moverse. Su inspección del edificio había llegado al primer piso. Solo quedaba una familia en ese piso. Las ventanas de las decenas de pisos superiores tenían manchas de sangre aquí y allá. Era imposible que no hubieran escuchado los gritos en medio de la noche. La cortina de esa familia estaba rota y la ventana panorámica estaba llena de arañazos. Estaba sujeta con cinta adhesiva de manera desordenada, pero afortunadamente había una barrera de hierro afuera que impedía que los zombis hambrientos entraran. Una mujer abrazaba a un niño y se encogía en un rincón. Pero pronto, el hombre apareció y el marido de la mujer no pudo detenerlo. Esta vez vi claramente el tatuaje en el cuello del hombre encapuchado. Parecía ser de algún misterioso grupo. Me acerqué a la ventana para ver mejor y, de repente, me encontré mirando a los ojos del hombre. En la vida anterior, nunca hubo alguien como él. La mujer y el niño fueron rápidamente baleados en la cabeza. Por alguna extraña afición, el hombre incluso abrió la ventana panorámica rota y empujó a la familia de tres hacia adentro, dejando que los zombis los mordieran a través de la barrera. El hombre seguía sonriendo e incluso me hizo un gesto de cortar la cabeza. El día 45, la comida seguía siendo costillas. Era una suerte poder comer carne todos los días en estas circunstancias. La placa solar todavía estaba funcionando, pero el castillo ya no tenía agua. Usábamos ceniza vegetal para resolver los problemas de deposición y luego lo empaquetábamos y lo arrojábamos al jardín trasero. Juanito sacó salsa de ensalada y la exprimía en las costillas para lamerla. Dudaba de este modo de comer. Pero ella se comía con gusto. De repente, se me ocurrió una idea. Lancé el dron hacia la casa de la familia que había sido atacada hace unos días. El dron sujetaba un tubo y se acercó al cuerpo de la mujer muerta. El cuerpo ya estaba frío y lleno de mordeduras. Murmuré una oración y pegué la boca del tubo en una de las mordeduras del cuerpo de la mujer. Conseguí extraer saliva de zombie con éxito. Solté un suspiro de alivio y estaba a punto de hacer regresar el dron cuando otro dron se lanzó hacia nosotros. Ese dron era claramente más avanzado que el que me había dado el sistema. Con un simple golpe, rompió una de las alas de nuestro dron. Afortunadamente, reaccioné rápidamente. De lo contrario, todo habría sido en vano. El dron volvió a casa seguro, pero estaba más inquieta. Di la saliva a la doctora y decidí vigilar turno con Javier. Ese edificio se había convertido en un edificio muerto. Una vez que se agotaran las provisiones saqueadas, dentro de 5 días, ese hombre seguramente volvería a actuar. Y, efectivamente, la tercera noche, Javier me despertó. Estaba medio dormida y quería ir al jardín a ver qué pasaba, pero Javier me detuvo. Tuve una mala sensación. Miré hacia afuera a través del visillo y, como era de esperar, vi un par de ojos podridos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo lo habían hecho? La doctora todavía estaba encerrada en el laboratorio y Juanito se estaba quedando en un rincón. Me dirigí rápidamente al tercer piso y entonces lo entendí. Un dron enorme estaba vertiendo sangre sobre mi castillo sin cesar. Los zombis hambrientos, al oler la sangre, comenzaron a escalar sin importar las consecuencias. La cerca electrificada estaba llena de zombis carbonizados. Uno tras otro, pisando los cuerpos de sus congéneres, ocuparon mi casa en menos de 5 minutos. Estábamos atacando a los zombis con armas de fuego, pero había más zombis que balas. Pronto, este esfuerzo se volvió difícil.
Sentí que me erizaba el cabello, pero al menos no estábamos en una situación desesperada. La horda de zombis en la puerta no solo nos amenazaba, sino que también impedía que el hombre saqueara las provisiones. En los siguientes días, la sangre seguía vertiéndose y los zombis se amontonaban en el castillo. Pude ver a través del dron que el hombre iba a otros castillos a saquear. Él sabía que éramos la mayor amenaza y quería resolver con nosotros al final. Tenía que eliminarlo, de lo contrario, no podría dormir tranquila. A partir del tercer mes, ya no atacamos a los zombis fuera del edificio principal del castillo. Dejamos que, bajo la guía de ese hombre, los zombis se amontonaran como hormigas alrededor del castillo. Como era de esperar, él pensó que habíamos agotado las municiones y tomó acción inmediatamente. Él era un asesino despiadado y tenía una fuente inagotable de sangre fresca. Repitiendo el mismo truco, se deshizo fácilmente de los zombis. Pobres zombis, manipulados por ese hombre malo. El hombre encapuchado llevaba un traje de protección, tenía una pistola en la mano y un walkie-talkie en la cintura. Parecía un miembro armado profesional. Se acercó despreocupadamente a través de los cuerpos de los zombis y escaló la muralla. Yo intenté encender el cañón del castillo, pero descubrí que el calor continuo había derretido el cable. Él se acercó paso a paso a la puerta. Javier tenía firmemente en la mano un arma de fuego, listo para dispararle a la cabeza si él abría la puerta. Juanito se cubría la cabeza, sin atreverse a mirar. Mis labios se apretaron hasta quedar pálidos. Incluso si mataba al hombre encapuchado, no estaba seguro de que no tuviera otros cómplices. Si la puerta realmente se abría, sería difícil cerrarla de nuevo. Sin controlarme, mis pies me llevaron hacia la cocina. En la nevera había más de la mitad de las costillas. Las eché todas fuera. La sangre en ellas ya estaba seca y no estaba segura de si la sangre de animales atraería a los zombis. Con un impulso, me corté el brazo con un cuchillo de cocina y vertí mi sangre en las costillas. Luego, las colgué con el dron. Por si acaso, también colgué un altavoz en el dron. Intenté devolverle la misma moneda, arriesgándolo todo. El dron salió por la pequeña ventana del segundo piso, detrás de la puerta principal, y se dirigió hacia la horda de zombies cercana. Comenzó a dejar caer las costillas. El altavoz emitía la canción Little Apple. Apreté el aliento. Nunca había deseado con tanta ansiedad la llegada de los zombies. El sonido de forzar la cerradura seguía. Pero no había ningún ruido afuera. Justo cuando estaba desanimada y me dispuse a tomar mi arma y volver al salón, se escuchó un estruendo. Una mano cubierta de carne podrida agarró las costillas en el dron. Como un efecto dominó, yo manejé el dron, balanceándolo de un lado a otro. Las costillas con sangre se cayeron al suelo y atrajeron a innumerables zombis. Así es. Hermana, ¿qué hacemos? Está a punto de abrir, gritó Javier desesperadamente. Yo podía escuchar la risa de satisfacción del hombre al otro lado de la puerta. Espera un poco más. Ya está listo, respondí. Javier se resistía a la puerta y Juanito se acercó para ayudar. En el último momento, el hombre dejó de actuar. El sonido de Little Apple en el cielo se hizo más fuerte. La música cómica contrastaba con el ambiente aterrador. El hombre miró hacia arriba, perplejo. Al siguiente segundo, la horda de zombis lo rodeó. Los zombis afuera estaban agitados, pero yo solté un suspiro de alivio. Javier me vendó la herida con los ojos húmedos. Entonces me di cuenta de que tenía el sudor frío en la frente. Era diferente de la vida anterior. Esta vez, el calor extremo reemplazó al frío. No podíamos esperar a que el hielo se convirtiera en agua. Ya habíamos utilizado la mitad del agua. Quedaban 4 meses para que llegara el ejército y se construyera la zona segura. El jardín estaba destrozado, y las verduras que se habían plantado se habían mezclado con el barro y la carne podrida. Antes pensaba en vivir sin preocupaciones, pero ahora solo podía sobrevivir. Mientras pensaba esto, encendí la televisión. Aunque no había señal, todavía se podía ver un video antiguo. Se acercaba la Navidad, pero la tendencia del calor extremo se intensificaba. La franja verde estaba bien, pero la carretera de asfalto se estaba abriendo constantemente y el magma de la corteza terrestre todavía estaba subiendo. Los cadáveres en la calle despedían un hedor nauseabundo. Entonces me di cuenta de que, probablemente, no había nadie vivo en un radio de varios kilómetros. En la vida anterior, los protegía a todos para llegar a la zona segura, pero yo misma perdí la vida. Ahora, mirando el cielo despejado, solo me sentía agradecida. Afortunadamente, soy yo. Yo seré la que sobrevivirá al final.
El sistema de refrigeración era muy eficaz. Estar en el castillo era cómodo. Los cuatro, que no éramos una familia pero éramos como uno, estábamos en la pequeña cocina, haciendo empanadas. La doctora, con un delantal, salía del cocina riendo y trayendo plato tras plato de empanadas. En esta Navidad, tengo una buena noticia para anunciar. Nuestra vacuna ya está en una fase preliminar. ¡Guau! Javier comenzó a aplaudir y todos tuvimos una sonrisa de esperanza en el rostro. Incluso Juanito se alegró y dio saltos. Había un rostro de zombi pegado a la ventanita. Me relajé y con un marcador de indeleble dibujé una sonrisa grotesca en la ventana, lo que hizo reír a todos. El cambio ocurrió de repente. El radio, que hacía mucho tiempo no recibía señal, sonó. Se escuchó una voz familiar. Os ruego. No nos matéis. Sé dónde hay provisiones. Devuelven a mi hermana y os llevo a buscar provisiones. Me sentí angustiada. Esta voz pertenecía a Diego. Sin embargo, el sonido de fondo era ruidoso, provenía de seres vivos que no se habían escuchado desde hace tiempo. La familia Sánchez era rica y había instalado una torre de señal en su viejo hogar. En este momento de crisis, podía transmitir un mensaje tan claro. Él estaba negociando con alguien a través de la radio, sin imaginar que nosotros también lo escuchábamos. El señor Diego y la señora Martina están recibiendo su merecido, dijo Javier, con un plato de empanadas en la mano, riendo sin parar. ¿Cómo dices? Martina siempre mostraba ofantes. Mostraba las provisiones de la familia Sánchez y su vida cómoda. Pero ahora, ¿quién va a satisfacer su vanidad? Seguramente, la gente quiere desmontar la puerta de la familia Sánchez y llevarse las cosas a su casa. Tenía razón, pero algo no me cuadraba. Según Diego, los refugiados que habían sobrevivido habían irrumpido en la casa de la familia Sánchez, se habían llevado las provisiones y habían secuestrado a Martina. Pues bien, Diego y Martina están recibiendo su merecido, dijo Javier, riendo sin parar mientras sostenía un plato de empanadas. ¿Cómo lo dices? Martina siempre mostraba los suministros que tenía la familia Sánchez y la vida cómoda que llevaban. Pero ahora, ¿quién va a satisfacer su vanidad? Seguramente, la gente está deseando desmontar la puerta de la familia Sánchez y llevarse todo a su casa. Tenía razón, pero algo no me resultaba del todo correcto. Según Diego, los refugiados que habían sobrevivido habían irrumpido en la casa de la familia Sánchez, se habían llevado los suministros y habían secuestrado a Martina. El grupo Sánchez ya se había convertido en una zona devastada por los zombis. Donde podía tener Diego provisiones. Espera un momento. ¿Quién dijo que iba a intercambiar con sus propias provisiones? ¿No había visto a Javier cargando cajas y cajas en el garaje subterráneo? Recoged las cosas. Rápido. Empecemos a cargar y salgamos ahora mismo, dije. ¿Qué? Sin preocuparme por la expresión perpleja de Javier, subí corriendo las escaleras para avisar a la doctora. La cerca electrificada y la pólvora en la muralla ya no servían de nada. Si los refugiados se atrevían a irrumpir en la casa de la familia Sánchez, también podían hacerlo en nuestra. Eran las 7 de la tarde. El sol estaba a punto de ponerse y la temperatura comenzaba a volver a normal. Javier y yo acabábamos de poner las armas y las galletas compactas en el coche. Justo cuando estábamos a punto de cargar el agua, escuchamos un leve zumbido en la distancia. Todavía tenía una granada en la mano. Todos estábamos listos en el coche. Por si acaso, envié a un dron a explorar el camino. No muy lejos había un autobús, con una multitud de zombis detrás. Las personas en el autobús tenían una expresión casi frenética, con los ojos enrojecidos por la sangre. Eran un grupo de desesperados. A Diego le tenían una daga en la garganta y estaba en un estado de confusión. ¿Un autobús? Si salíamos precipitadamente, no solo seríamos rodeados por los zombis y en un callejón sin salida, sino que un coche normal no podía enfrentarse al autobús, con su gran tamaño. No quería perder todo. Quería sobrevivir. Javier cerró los ojos con una expresión de sacrificio. Hermana, si no hay otra manera, yo abro camino con la furgoneta. Gracias a ti he podido salvar mi vida. Si no fuera por ti, me habrían matado cuando era pequeño. Calla, le di un manotazo en la cara. No digas tonterías. Debe haber una manera. Claro. La furgoneta. Todavía teníamos una furgoneta. Cuando una persona se ve obligada a un callejón sin salida, se vuelve más audaz que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, mi cerebro ideó un plan extremadamente arriesgado. Javier, ven, siéntate en el asiento del copiloto.
Cuando yo suba al coche, avanza sin parar. ¿Me oyes? Javier asintió con expresión vacía. Quedaban menos de 5 minutos para que el autobús llegara aquí. Estaba apostando con la vida de todos. Abrí la puerta del garaje subterráneo y corrí hacia el primer piso. Al otro lado del muro, el jardín estaba todavía lleno de zombis. ¿Podía correr más rápido que los zombis? Desafortunadamente, ahora solo podía arriesgarlo todo. Primero, subí al segundo piso y lancé el dron, con la última granada colgada. Llevar los zombis dentro y luego explotar la puerta. Seguro que alguien vendría a investigar. Pero también dejarían a algunos de ellos fuera para observar la situación. No importaba. Todavía teníamos otra furgoneta, una que yo acababa de modificar de manera sencilla. Si algo entraba y presionaba la balanza, el contrapeso en el otro extremo pisaría con fuerza el acelerador. Me escondí en la puerta trasera del primer piso, con la respiración detenida por el nerviosismo. Es aquí. Jefes, lo juro, aquí hay provisiones. ¿Ahora pueden soltar a mi hermana? La voz de Diego era clara. Había dirigido a los zombis hacia la puerta trasera con la radio. ¿Abrir la puerta o os mato? 1, 2, 3. Conté en silencio y presioné el botón de control del dron, arriesgándolo todo. ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? La puerta se explotó y el humo llenó los ojos. Se escucharon gritos de enojo y se podía oír que alguien estaba herido. Sin tiempo para pensar, abrí la puerta trasera con un escobillo. El hedor nauseabundo de la carne podrida me invadió la nariz. En ese instante, casi me agarran. Mis pies parecían hechos de plomo, pero seguía corriendo. El zombi más cercano estaba a menos de 1 centímetro de mí, y el hedor de su aliento me alcanzó el cuello. Nunca me había sentido tan desesperada, pero también nunca había tenido tanta esperanza. Rápido, hermana. Rápido. Todo estaba listo, solo me faltaba a mí. Con un impulso, me metí en la furgoneta. La furgoneta tenía las puertas delantera y trasera abiertas y las ventanas de cristal negro para no ser visto. 2 zombis emitieron ruidos y subieron al asiento trasero. Uno de ellos se agarró a mi ropa y se sentó en el asiento del conductor. La furgoneta comenzó a avanzar por el peso. En el último momento, Javier me sacó del asiento del copiloto. La furgoneta salió del garaje con 3 zombis a bordo, y los demás se amontonaron en la pequeña puerta de entrada del sótano. Sin tiempo para pensar, subí al coche. Delante, los disparos resonaban. Pude oír a Diego gritando. «Es esta furgoneta. Es la que usaron para llevar las provisiones. Perseguir». La mitad de la gente se fue en el autobús, y al mismo tiempo, nosotros logramos escapar de la persecución y nos alejamos hacia el horizonte. «Joder, Diego es un sinvergüenza», dijo Javier, mientras yo intentaba calmar el latir de mi corazón. Quedaba 1 mes para que se estableciera la zona segura como en la vida anterior. Partir antes sería una garantía más. Laura, gracias a ti estoy aquí. Soy un viejo sin nada que ofrecer. Volví la cabeza y me encontré mirando los ojos llenos de lágrimas de la doctora. No digas eso, maestra. Lo importante es que estemos vivos, todos, respondí. No tenía nada que lamentar. Las personas más importantes para mí estaban a mi lado. Poco a poco, me dormí debido al gran estrés. A temperatura de 10 grados bajo cero, se sentía un poco como la Navidad. Me cubría con el abrigo que habíamos preparado antes. Aunque estábamos huyendo, me sentía tranquila. En el último segundo antes de perder el conocimiento, le dije a Javier, maneja otros 3 horas y luego cambiamos. Él sonrió con resignación, no te preocupes, hermana. Duerme. Me quedé dormida hasta el alba del día siguiente. A las 5 de la mañana, ya hacía un calor insoportable. Me sentía pegajosa, con el rostro cubierto de sudor. Al mirarme en el espejo, me vi como un camarón cocido. Pensé en silencio, sistema, cambia el refrigerante. Din. Anfitriona, actualmente hay una tercera persona desconocida presente, no se puede realizar la transacción. Al oír la voz del sistema, me desperté de inmediato. En teoría, después de un día de viaje, deberíamos haber llegado. Pero todavía estábamos en camino. A 35 grados, todavía se podía soportar, pero en unas horas, la temperatura subiría a 60 grados. Sin los zombis, nos moriríamos asfixiados por el calor. No podía dormir. Detrás del coche, la doctora y Juanito estaban acurrucados, sudando profusamente. Javier, en el asiento del conductor,
También estaba con la lengua afuera, intentando refrescarse. La botella de agua al lado mío estaba vacía. Javier, más rápido, dije. En ese momento, el coche se detuvo repentinamente. Al mismo tiempo, se escuchó un estruendo en el depósito de combustible. ¡Salga! ¡Rápido! ¡Bajen del coche! Salté del coche, abrí la puerta trasera, levanté a la doctora y cogí el mochila que habíamos preparado previamente. Retrocedimos rápidamente. Teníamos suerte de que estuviéramos en un lugar desierto, sin zombies en un radio de 10 millas. Como era de esperar, la intuición de las mujeres era infalible. Seguíamos retrocediendo cuando se escuchó un estruendo aún más fuerte. El coche había explotado. «¡Mierda!», exclamó Javier, asombrado. Yo no tenía tiempo para sentir tristeza. Instintivamente, miré mi teléfono. Ahora la temperatura era de 40 grados. Teníamos dos opciones ante nosotros. La carretera de asfalto tenía una temperatura aún más alta. Al mediodía, podría llegar a más de 100 grados, y había un 50% de probabilidad de que la tierra se abriera. La segunda opción era entrar en el bosque. El bosque ofrecía escondite y refrigeración, pero si estallaba un incendio forestal, estábamos perdidos. Cualquiera de las dos opciones tenía una probabilidad de muerte mucho mayor que de vida. Me equivoqué. Olvidé el cambio del frío extremo al calor extremo y pensé que el ejército y la zona segura se desarrollarían como en la memoria. Descansamos 10 minutos y luego volvimos a caminar. Vamos por el sendero del bosque. Mi intuición me dice que es más probable encontrar al ejército, dije. Nadie objetó. Caminamos durante mucho tiempo, tanto que Juanito comenzó a ponerse pálido y sus ojos se volvieron hacia arriba. La temperatura seguía subiendo y solo quedaba un poco de agua en la mochila. Nos turnamos para llevar a Juanito. El calor era tan intenso que nadie quería hablar. Ni siquiera teníamos fuerzas para decir una palabra. Miré hacia el cielo despejado y de repente me sentí lleno de rencor. El sistema de refrigeración, cuya fuente no podía explicar, no me lo daría. La comida y el agua no estaban dentro del alcance de lo que podía obtener. ¿Qué podía hacer con 44.444 puntos de dulces? Sentía que me estaba derritiendo. En el momento de la desesperación, escuché conversaciones adelante. «¿Hay alguien? Ese estruendo debe haber sido de ellos». Y luego una voz de sorpresa y alegría. «Ah. Esta es mi hija, y ese parece ser el famoso doctor de epidemiología». ¿Era el ejército? Mi mente se nubló. Sin embargo, en el último segundo antes de desmayarme, vi el tatuaje en la mano de la persona que me sostenía. Estábamos perdidos. Era el mismo tatuaje que el hombre asesino de hace mucho tiempo. ¿Dónde estoy? Hace tanto frío y me siento tan cómoda. ¿Dijiste que nos llevarías a buscar la vacuna? ¿Es esto? Miré con ojos entrecerrados. La doctora, Juanito y Javier estaban amarrados a mi lado. Un hombre armado al completo estaba sonriendo con sarcasmo mientras miraba a Antonio, cuya mirada era insegura. Mi padre adoptivo se rió. Sí, es este hombre. Un líder del sector. Seguramente tiene la vacuna, de lo contrario, ¿cómo podrían haber sobrevivido estos viejos y débiles? Antonio fue ganando confianza a medida que hablaba, pero yo ya entendía. Este grupo tenía recursos y ostentación exagerados. Antonio quería adherirse a ellos, así que había usado la excusa de la vacuna. Y por casualidad, nos había encontrado. ¿Cómo pruebas que tienen la vacuna? Antonio se rió. Es simple. ¿No tienes suero de zombi? Inyecta un poco a cada uno de ellos. ¿No va a sacar el antígeno el viejo? ¡Qué descarado! Mordí el extremo de mi lengua con fuerza hasta sentir el sabor de hierro en mi nariz. Recobré un poco de lucidez y me estrellé contra la pared detrás de mí. Como era de esperar, llamé la atención. Es inútil. Ya nos hemos inyectado la vacuna. Inyectarnos de nuevo solo anulará el efecto. Si quieres hacer un experimento, ¿no tienes un buen sujeto de prueba ahí cerca? Dije esto con una sonrisa inocente hacia el hombre. Antonio se quedó con los ojos como platos. ¿Estás loca, Laura? Soy tu padre. Le hice un gesto de desdén, adoptivo. Vale, dijo el líder, dándole un palmadita. Es interesante. Hagamos como dice ella. Antonio se arrodilló de inmediato, agarrando desesperadamente la pierna del hombre. Jefe, esto no es lo que habíamos acordado. He dado todo mi dinero. No me trates así. El hombre lo pateó,
Es el fin del mundo, hermano. ¿Quién se importa de tu dinero? Esperamos a que el viejo despierte y comenzamos el experimento. No es necesario, dije. Todavía tenemos un poco de preparación alternativa. Podemos comenzar ahora. Me levanté tambaleante, apoyándome en la pared, y busqué en mi mochila el maletín de experimentos. Saqué la preparación alternativa. Antonio seguía gritando, insultando a todo y a todos. Esa cara era idéntica a la que me había arrojado sobre la muralla en la vida anterior. Las arrugas y las líneas de desesperación eran exactamente las mismas. Alguien lo sujetó para inyectarle el suero. En el momento en que sus ojos se volvieron hacia arriba y sus huesos comenzaron a hacer ruido, le metí la preparación alternativa en la boca. Todos estaban esperando el resultado. Era otra apuesta arriesgada. Si Antonio se convertía en un zombi, nosotros también estábamos perdidos. Afortunadamente, no lo hizo. Después de un estremecimiento, sus ojos volvieron a la normalidad. Pero sus extremidades se separaron de su cuerpo como si estuvieran desprendidos. ¿Me estás jugando? Pequeña, dijo el jefe, agarrándome por la cabeza y sacando la mitad de mi cuerpo fuera de la tienda. Me quedé boquiabierta. Fuera era un infierno. Por un lado, había zombis atrapados en jaulas, bramando. Por el otro, había humanos en forma extraña, sangrando, como ovejas listas para ser sacrificadas. Eran locos, extremistas. Nunca había estado más clara de mente. Déjame explicar. Puedo explicar. Este es solo un medicamento inicial. Tenemos recursos limitados. Danos una oportunidad y seguro que desarrollaremos un medicamento sin efectos secundarios. Mira, al menos Antonio ha recuperado la cordura y no se ha convertido en un zombi, ¿no? Un minuto pasó, hasta que estaba a punto de vomitar por lo que veía afuera. Entonces el jefe me sacó hacia adentro. Tienes 3 días. De acuerdo. 3 días, perfecto. 3 días eran suficientes para deshacerme de ustedes. El cuerpo mutilado de Antonio fue arrojado y se mezcló con los restos de carne. No tenía tiempo para sentir lástima por él. Si él no moría, moriría yo. Todos despertamos y fuimos obligados a entrar en el laboratorio para desarrollar la vacuna. Le pregunté al sistema, ¿puedo intercambiar el saldo de dulces por bombas? El sistema respondió, Dean. Sí. Este grupo no era numeroso. Además de las numerosas víctimas de experimentos, incluyendo al líder, no eran más de 20 personas. Pero tenían demasiados recursos. Armas, comida, refrigerantes, receptores de señal. Incluso tenían una caravana. Habíamos llegado, así que era impolítico no aprovechar. Al tercer día, presentamos la vacuna puntualmente. El jefe cogió a un experimentador cercano y le inyectó el suero. Un minuto después de tomar la vacuna, la persona se recuperó. Jefe. Ha funcionado. Con esta vacuna, nada nos impedirá ser los emperadores del nuevo mundo. ¡Qué ambición! ¿Querían restaurar la sociedad feudal? Me mantuve callada, con la cabeza baja. El jefe también estaba sonriendo, de manera muy sutil. Llevó mucho tiempo en recordar que estábamos nosotros 3, con la cabeza baja. Jefe, nuestro niño. El jefe asintió y alguien trajo a Juanito. El adorable Juanito no lloraba ni se quejaba. En los últimos meses, había crecido mucho. Vale, podéis marcharos. Un hombre corpulento nos siguió. Afortunadamente, era las 10 de la noche. Si hubiéramos salido al mediodía, nos habríamos asfixiado de calor. El resto del grupo seguía riendo y charlando, sin darse cuenta de la catástrofe que se avecinaba. Javier se acercó naturalmente al hombre corpulento y le dijo, «Hermano, ¿has ganado mucho estos días?» El hombre escupió con desdén, como si no le diera importancia a Javier. Justo cuando estaba a punto de hablar, recibió un puñalazo en el abdomen. Luego, se escucharon explosiones en cadena detrás de nosotros. La existencia del sistema me había dado una ventaja. Aunque nos registraban todos los días, nadie sabía que tenía un espacio extra oculto con bombas. En los 3 días, tan pronto como salí, presioné el botón de manera aleatoria. Había cambiado todo mi saldo de dulces por bombas. Un resplandor y un trueno, una especie de expiación. Javier acababa de matar a alguien y se apartó un momento para vomitar. Fui a desatar a las personas en las jaulas. Estaban tan atontadas que parecían sin pensamiento. Pero eso era todo lo que podía hacer. Al máximo, les dejé algunas tiendas de campaña y un refrigerador.
Tomamos la caravana y continuamos hacia la dirección que recordaba. La carretera de asfalto estaba prácticamente abierta. Si no fuera por los neumáticos especiales, se habrían derretido en el camino. Mientras más avanzábamos, menos huellas de zombies había. En cambio, el magma que salía a la superficie daba la impresión de que la Tierra estaba a punto de ser aniquilada. Quizás no era una impresión. La caravana viajó durante 3 días y 3 noches y, justo el día de la Lantern Festival, finalmente llegamos a un lugar. Los soldados de guardia en la entrada estaban más sorprendidos que nosotros. Gritaron hacia el interior: «¡Hay sobrevivientes!». Llegaron justo a tiempo para la última partida. Acompañé a la doctora y bajé del vehículo. Entregué la vacuna al líder. El líder me miró con agradecimiento y nos empujó hacia adelante. Estupendo, ahora realmente hay esperanza. Al entrar, me di cuenta de que la zona segura era un enorme aeropuerto. Un lugar que nunca había podido llegar en mi vida anterior. Ahora, finalmente, podía respirar el aire de aquí con libertad. Según las predicciones, el continente M será cubierto por el magma en 7 días y la temperatura aumentará drásticamente en las próximas 24 horas. Solo podemos enviar aviones para evacuar a la gente. Afortunadamente, llegasteis a tiempo para la última oleada. ¡Felicitaciones! Has sido rescatada con éxito. Finalmente. Yo había ganado. Dean. Anfitriona, no se ha evacuado con éxito. No se considera victoria. Tenga precaución. ¿Precaución? Acompañé a la doctora y a Juanito hacia el avión. Javier fue al baño. Cuando vi su cabeza aparecer, estaba a punto de subir cuando alguien me agarró la manga. ¿Diego y Martina? Todavía estaban vivos. Llevaban uniformes de empleados que habían robado de Dios sabe dónde y estaban escondidos en un rincón, con la cabeza baja. Hermana, te doy dinero. Te doy la herencia de la familia. Dale un lugar a nosotros. Vi que has dado la vacuna. Haz una petición por nosotros, seguro que te escucharán. Te lo ruego. Martina llevaba un sombrero y no decía nada. Diego me hablaba con un tono de humildad que nunca había oído. ¿Quién necesitaba eso? Si no me equivocaba, Martina había vuelto a hacer lo mismo que en la vida anterior. Había engañado a la gente porque nadie la prestaba atención en el fin del mundo. Había acusado a alguien que no la halagaba de ser mordido por un zombi y luego, en secreto, había echado suero en el plato de alguien durante la noche. Al final, había sido desechada por los humanos. Diego la amaba locamente y, por supuesto, estaba dispuesto a morir con ella. El acceso al avión era por reconocimiento facial. Con solo los uniformes robados, Martina no podía subir al avión. Mientras estaba pensando, Javier se acercó corriendo y los agarró para apartarlos. «Vayáis a la mierda». Pero detuve el siguiente movimiento de Javier. «Vale, os doy una oportunidad. Martina viene con nosotros, tú te quedas». Apunté a Diego con expresión fría. Los 3 personas presentes quedaron boquiabiertas. «Hermana. ¿Estás loca? Martina viene conmigo, por supuesto». Las palabras de Diego me dolían la cabeza. La mujer detrás de él, que no había dicho nada, se puso pálida en ese momento, como si estuviera luchando consigo misma para decir algo. ¿En serio? Agarré a Javier y pretendí marcharme. Entonces, adiós. Que te vaya bien. Mierda. Si no quieres ayudar, no lo hagas. De todos modos, estoy dispuesto a morir contigo, Martina. No pasa nada. La mujer no respondió. Entendí. En el último segundo antes de subir al avión, alguien finalmente dejó de callarse. Espera. Yo me voy. Me volví con una sonrisa, mirando a Martina con burla. Diego se quedó como petrificado. ¿Martina? ¿Qué quieres decir? Martina apretó los dientes y apartó bruscamente la mano de Diego. Hermano, no quiero morir. Al menos uno debe sobrevivir. Si no te importa, ¿por qué no dejarme vivir? A través de los ojos enrojecidos de Diego, podía ver que su mundo se estaba derrumbando. Quedaban 2 minutos para que la puerta del avión se cerrara. El personal restante en la estación espacial se subiría al helicóptero especial justo después. Pero Diego no podía encontrar las palabras. Martina, sin dudarlo, forzó una sonrisa y se acercó para halagarme. Javier me dijo con descontento al oído, hermana, ¿de verdad la vas a llevar? Martina se detuvo, la sonrisa se le congeló en la cara. Yo también sonreí,
con la sonrisa desagradable que había desarrollado en los últimos meses. Por supuesto que no. No tengo ese poder para que el ejército haga caso de mí. Solo les estaba jugando. Lo que quería era controlar el tiempo, destrozar a Diego y al mismo tiempo, evitar que se arrepintiera y subiera al avión en el último momento. Diego quedó completamente atónito. Me miraba con odio y rabia. El afecto familiar era tan frágil como un papel. Me habían hecho daño. No tenía por qué perdonarlos. Martina apretó los dientes y trató de alcanzarme en el último segundo. Un segundo antes de que se lanzara hacia mí, retiré mi pie y la empujé suavemente. La puerta del avión se cerró. Martina se tambaleó y cayó al suelo. Esta vez, Diego no la ayudó. El avión se alejó y sus figuras se hicieron más pequeñas. No informé de su existencia. El helicóptero se evacuaría en 10 minutos y llevaría todos los suministros. Que experimentaran la sensación de impotencia y espera de la muerte. El destino del avión era la isla F del país A. Allí, comenzaríamos una nueva civilización. Todo estaba evolucionando en una dirección nunca imaginada. Dean. Felicitaciones, anfitriona. Has escapado con éxito.